Buenas tardes, esta será la clase del día 7 de octubre de 2021. La materia que vamos a trabajar va a ser lengua materna. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender a identificar las características de los relatos de la literatura mexicana. Cuento, fábula y leyenda. Aquí primero quiero explicar un poquito de qué trata más o menos cada una. Cada una es un género o un tipo de escritura de la literatura diferente entre sí, parecida, pero con rasgos que son un poquito diferentes unos a otros. Aquí primero resaltar que todos tienen partes que son similares, tienen un inicio, tienen un conflicto, tienen un final, o tienen una conclusión, o una resolución de conflicto, como quieras llamarlo. Y que cada uno conserva características. Aparte de eso, conservan dos tipos de características. Mira, si nos vamos al ejemplo, este quisiera un ejemplo de una leyenda. La leyenda, aparte que tiene esas tres características que dije, que tiene un inicio, una presentación, tiene un conflicto, tiene un cierre, aparte de eso, las leyendas tienen la característica de que se basan en elementos reales, cosas que sucedieron en realidad, pero que a esos hechos que sucedieron en realidad se le agrega una parte fantástica. Si nosotros lo pusiéramos como un porcentaje, como una fracción, sería la mitad es real, la mitad es fantástico, o la mitad es fantasía, como quieras llamar. Nos vamos a los cuentos. Los cuentos es la forma literaria, yo creo que más común, la de por excelencia que todo el mundo sabemos un poquito cómo escribirlo. Los cuentos sí, abusan mucho de la fantasía o se basan mucho en la fantasía. Se puede tocar cuentos que abusen de ello o cuentos que no. En este caso, la escritura es la más normal. Te habla de personajes, te habla de elementos que son irreales, elementos reales. Tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver Patito Feo con eso? Pues Patito Feo es uno de los cuentos más sencillos, de los primeros que nos enseñan, y de los primeros en los cuales se habla de fantasía. Que aquí la fantasía sería, pues, animales hablando. Por último, si repasamos un poquito lo que es la fábula toma elementos del cuento, habla de la fantasía, habla de personajes, solamente que en el caso de los cuentos los personajes pueden ser casi cualquier cosa, en la fábula no, en la fábula suelen ser animales. Y la fábula aparte se le agrega otra parte, la parte que tiene un inicio, un conflicto y un cierre. En el cierre te agregan una enseñanza. A esta enseñanza se le llama moraleja, muy característica de las fábulas. Entonces, si tuviéramos que resumir, como dice aquí la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un cuento, un fábulo y una leyenda? Pues yo te diría que, bueno, tus compañeros que tuvieron clase hace rato a las 2, 2:30, te dirían que hoy hicimos una pequeña como construcción ahí, una respuesta. Pues la principal diferencia que hay entre cada uno es que la fábula tiene moraleja, los personajes son animales, la leyenda se basa en cosas reales, pero se le agregan elementos de fantasía, y el cuento pues que son historias de fantasía. Obviamente todas nos están preguntando las diferencias. Ya sabemos que tienen cosas muy similares, como los personajes, como el inicio, el desarrollo, y cierre. Luego aquí sí reflexionamos un poquito más acerca de qué diferencia puede haber entre un relato mexicano y el de otro país. Y ahí hay que darnos cuenta de que cada relato, cada cuento, cada cosa que se escribe, vaya principalmente en dos cosas. El primero, el lenguaje y el contexto en el que se cuentan las historias. Una misma historia se puede contar diferente en dos lugares diferentes. La historia de Blancanieves es un cuento que surgió en Europa y hay otro cuento muy parecido que surgió en Japón. ¿Cuál es la única diferencia? La historia trata de la misma cosa, pero diferentes contextos. Es como la Rapunzel de los cuentos europeos, que conocemos toda la vida, y la Rapunzel rusa. Son cuentos muy diferentes, pero solamente cambia, no la idea, cambia el contexto en el que se desarrolla. Los lugares, los nombres, todo ese tipo de cosas que rodean el contexto de una literatura cambian dependiendo del país en el que se cuenta. Aquí, si tú ves en pantalla, nos está diciendo que agarramos un relato. Nosotros en este caso agarramos el relato que está en la parte de arriba, el de La Llorona, y escribimos el título, los personajes, la trama, el escenario. Aquí solamente es una actividad muy sencilla. Puedes hacerlo de lo mismo de La Llorona o puedes investigar, hacerlo de otro cuento, hacerla de otra leyenda. De las dos maneras va a estar bien. Y nada más entenderle el título, distinguir los personajes, distinguir de qué trata la historia o la trama y distinguir el escenario. Ya, como actividad un poquito pesada,
Aquí yo lo que le dije a tus compañeros es que tenían que realizar un dibujo del cuento. Dice del cuento de la leyenda que estuvimos viendo. No lo vamos a hacer del cuento de la leyenda que estuvimos viendo. Aquí yo le dije a tus compañeros, agarra tu cuento favorito, tu leyenda favorita o tu fábula favorita y dibújame tu personaje favorito. Puede ser el que sea. Igual, si ocupas más espacio, lo puedes hacer en la libreta. La última parte, que esa es la parte interesante del día de hoy, la parte compleja, es que en tu cuaderno vas a escribir un cuento en el que uses como personajes a amigos familiares, tomando en cuenta características mexicanas como la comida, lugares, ropa, épocas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, con la idea de tus compañeros, yo empecé a hacer un cuento. Yo les dije a tus compañeros, mira, respeta la regla que te están poniendo, que sea de tus familiares, igual lo de la ropa y comida mexicanas, pues eso lo puedes omitir, los lugares, etcétera, puedes pasarlo por alto, simplemente que me hable de personas que son cercanas a ti. Y aquí yo les puse un ejemplo de más o menos cómo podrías empezar una redacción. Yo les dije, pues como es octubre, pues podemos adaptarlo a que fuera un cuento de terror, o un cuento de miedo, o un cuento que involucre el suspenso, que al final de cuentas se presta. Y aquí yo les dije, no, pues puedes empezar con Eres una vez, Había una vez, etcétera, etcétera. Lo que sí les recalqué es que tu cuento tiene que tener tres partes, como todos los cuentos. La introducción o el inicio, donde me expliques tanto los personajes como la situación que van a tener. Luego, me hagas un problema, un nudo, que es como que lo peligroso, vamos a ver ahí, lo que les pasó a los protagonistas. Y aquí en este caso yo les inventé un cuento de Pedro y Andrea, que pues vivían cerca y querían visitar una escuela que estaba abandonada, una vieja escuela de la colonia, y empieza la historia. Y luego cuando estaban adentro de la escuela, pues Pedro tropieza, se lastima, van de tarde, pero como está lastimado este Pedro, pues no llegan a la puerta, no llegan a salir, se les hace de noche y empieza ahí el problema. Algo así, parecido, no muy largo. Fíjate que ocupa media hoja. Igual tú en tu libreta, una media hoja que hagas de cuento, para mí perfecto. Solamente te voy a revisar que tengas esas tres cosas. Que me presentes el inicio, que me presentes un problema y me presentes cómo se resuelve el problema. Aquí igual podría faltar agregar de que pues se quedaron encerrados, empezaron a escuchar cosas, un señor de repente se les apareció y al final tú lo decides si salen con vida, si no salen con vida, si se quedan en otro mundo. Echa a volar la imaginación. Al final de cuentas, el cuento y la literatura se presta para hacer este tipo de cosas. Y ya para terminar, lo único que te queda hacer a ti es contestar estas tres preguntitas sencillas. Las partes mínimas de una narración, lo que te pidió en el cuento, el inicio, la aparición de un conflicto y una solución. Un ejemplo de la leyenda mexicana, también lo vimos en la clase de hoy. Y la última pregunta, la de la narración breve, oral o escrita, que trata de una historia de ficción, con pocos personajes y su desenlace rápido. También, la vimos ahorita. Así que nada, nos vemos la clase de mañana. Chao.